Hola a todos, mi nombre es Esteban Foronda, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y hoy les vengo a hablar sobre simulación computacional y optimización topológica de scaffolds para aplicaciones biomédicas. Este trabajo lo hice en compañía con los profesores Alex Lopera, Francisco Ramírez, Iván Patiño y Jessica Izaza. La agenda para el día de hoy iniciaremos con una descripción muy breve del diseño de prótesis, de scaffolds y de impresión 3D. Luego analizaremos una metodología completa del ciclo de diseño de scaffolds y prótesis. Presentaremos resultados de simulación computacional y optimización topológica de scaffolds y las conclusiones y referencias. Empecemos con la motivación. Entonces, el hueso continuamente está en un proceso de remodelamiento, en el cual las células antiguas se van sustituyendo por células nuevas. Pero cuando hay un defecto, por ejemplo una fractura o se daña un fragmento que es de un tamaño superior al crítico, pues ya es necesario utilizar ayuda externa para que el hueso pueda reconstruirse. Entonces, es necesario tener prótesis que tengan unas características tanto biológicas como mecánicas similares al hueso. En particular, si hablamos de las mecánicas, existe un fenómeno conocido como stress shielding, que consiste en que el hueso va a ir reconstruyéndose pero dependiente de la carga. Entonces, si la prótesis es demasiado rígida, ese hueso que va a irse recuperando naturalmente, pues va a ser de una densidad muy baja porque naturalmente él va a decir que no necesita tener una rigidez alta, lo cual puede inducir fallas posteriores. Es por esto que el diseño de scaffolds es una alternativa bastante interesante para este tipo de aplicaciones. Si pensamos por ejemplo en el fémur tiene una distribución de densidad muy heterogénea, donde la superficie es mucho más densa que el interior. Entonces uno lo que puede hacer es encontrar una estructura con una rigidez totalmente específica para la región que quiero diseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diseño de scaffolds permite realizar ese balance entre la porosidad y la rigidez para poder ser muy similar al desempeño del hueso original. Los scaffolds son muy similares a las espumas de célula abierta, sin embargo se caracterizan por tener una periodicidad. Entonces, esa periodicidad lo que permite es que hace más predecible el desempeño de estas estructuras. Hay diferentes características esenciales de un scaffold. El primero es biocompatibilidad, también similitud en la respuesta mecánica, como mencioné anteriormente, una porosidad que permita el transporte de nutrientes y una superficie que permita que se adhieran las células que van creciendo. Entonces aquí por eso es que les presento algunos tipos de scaffolds, porque esto es un campo bastante activo donde se busca una geometría ideal para las características de desempeño que se necesiten. Es por esto que se utilizan diferentes métodos de optimización. En particular, el método de optimización topológica ha demostrado ser exitoso en este tipo de diseños porque permite balancear las características biológicas y mecánicas de una manera adecuada. Aquí presento algunos resultados de optimización topológica en los que se evidencia que hay diferencias cuando el objetivo es, por ejemplo, la rigidez en comparación a escenarios en los que el objetivo es maximizar la difusividad, que es una característica de transporte. Hablando de impresión 3D, existen diferentes tecnologías, aquí presento solamente las iniciales de algunas de ellas, pero las más reconocidas son FDM y SLA para polímeros y SLM y EBM para metales. ¿Por qué se necesitan diferentes tecnologías? Porque hay una diferencia muy grande en el punto de fusión de los materiales. En este trabajo nos vamos a concentrar en FDM, que es la técnica de impresión 3D de polímeros más conocida y más tradicional. Entonces aquí vemos cómo funciona. Simplemente a través de un extrusor que está fundiendo el material, lo que hace es formar capa por capa la geometría que necesitamos. Entonces las capas de abajo van soportando a las capas de arriba. Este proceso es repetido para
n número de capas hasta que logramos obtener la geometría que deseamos. Entonces, ¿cómo es el proceso de diseño de prótesis y de scaffolds? Listo, aquí presentamos una propuesta de 8 puntos, por supuesto que es muy sintetizada, pero parte de un diseño y caracterización del material en estado sólido, es decir, del filamento para hacer la impresión 3D. Luego me concentro en el scaffold, tanto en seleccionar el tipo de celda, hacerle simulación, optimización y manufactura. Y finalmente extiendo todo este aprendizaje de mi scaffold al diseño como tal de una prótesis. Entonces, aquí para el primer punto, que está concentrado en el diseño del material sólido, hay varios caminos. El primer camino es utilizar metales ampliamente explorados. Están las aleaciones de titanio y las de cromo, cobalto, molibdeno, porque tienen una biocompatibilidad asegurada. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar en el PLA o ácido poliláctico, que se caracteriza porque usualmente en estas aplicaciones tiene aditivos cerámicos como la alúmina o los fosfatos de calcio que le permiten incrementar su respuesta mecánica o algunos de ellos el crecimiento celular. Para realizar la caracterización mecánica de estos materiales es común utilizar pruebas de compresión siguiendo este estándar. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten tener una cota para el desempeño máximo de nuestro material. Es decir, cuando estemos diseñando los scaffolds, dependiendo de la porosidad que utilicemos, vamos a tener un comportamiento que va a ser inferior al del material sólido. Pero esta respuesta del material sólido es necesaria como input de nuestras simulaciones computacionales. Luego es necesario seleccionar el tipo de celda que vamos a utilizar y dimensionarla. Entonces aquí nos vamos a concentrar en celdas de poros cuadrados, los más tradicionales, y dependiendo de la porosidad que se tenga, pues es el dimensionamiento de los elementos estructurales. Aquí nos vamos a concentrar en simulación computacional mediante el análisis de elementos finitos. ¿Qué es lo que sucede? Existen modelos analíticos para predecir el comportamiento mecánico de los scaffolds. Hay unas ecuaciones muy famosas de Gibson y Ashby que tienen este tipo de comportamiento, la curva intermedia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno utiliza simulación computacional, tiene resultados de este tipo. Es muy común encontrar que la simulación computacional predice por encima la respuesta mecánica de los scaffolds, pero cuando uno va a hacer la caracterización física, o sea, la experimentación, pues tiene resultados que son muy inferiores en comparación de esos otros dos modelos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar simulación computacional? Que teniendo esos dos resultados como referencia, uno lo que hace es empezar a introducir criterios de falla, es decir, introduce defectos físicos en la simulación para que esta curva de simulación computacional pueda ser muy similar, si no coincidir, con la curva experimental, cosa que no se puede hacer con las ecuaciones analíticas. Aquí nos vamos a concentrar en optimización topológica dirigida a la maximización de rigidez. Entonces queremos minimizar la flexibilidad de nuestros scaffolds y vamos a implementar algunas restricciones de manufactura y la típica de restricción en la fracción de volumen, que nos permite hacer el control de la porosidad. Luego, el proceso de diseño continúa con manufacturar estos scaffolds y hacerles la caracterización mecánica para posteriormente concentrarse en las prótesis. Entonces, si uno tiene una prótesis específica, puede identificar las regiones propensas a ser optimizadas. Ahí va a hacer la distribución con optimización topológica del scaffold seleccionado. Y finalmente lo que hace es manufacturarla y hacerle caracterización para identificar esos defectos finales de la pieza. Los resultados de simulación los vamos a concentrar en scaffolds con esta geometría. Vamos a evaluar un rango de porosidades entre el 25 y el 95%. A pesar de que nos vamos a concentrar en el PLA, hicimos algunas pruebas con esta aleación para poder tener resultados verificados con la literatura. Entonces apenas vimos que ya estaban verificados, pues ahí sí implementamos nuestro material. Lo que uno hace es someter la geometría a un ensayo de compresión, es decir, aplica un desplazamiento vertical en la cara superior
fija la cara inferior y dependiendo de la fuerza de reacción que se presente ahí, va a poder uno calcular la rigidez efectiva del scaffold. Adicionalmente uno utiliza condiciones de frontera de simetría en las caras laterales para imponer una periodicidad. Cuando vamos a coger el patrón, como un patrón de scaffold, lo que hace es reproducirlo en las diferentes direcciones dependiendo de la prótesis que tenga, y por eso es que uno esperaría que haya una periodicidad en el comportamiento. Nuestros resultados de elementos finitos entonces son los que presento en esta curva. ¿Qué es lo que sucede? Uno lo que hace es, primero, obtiene las curvas sólidas que son las analíticas. A partir de la porosidad, uno utiliza ecuaciones analíticas solamente basadas en la geometría del scaffold para estimar el desempeño mecánico de ese scaffold, la rigidez. También hay ecuaciones que se aplican para la resistencia, pero aquí nos concentramos únicamente en la rigidez. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando tiene experimentación? Uno cambia estas constantes, este exponente y esta constante, para ajustar la curva a sus resultados experimentales. Pero en nuestro caso nos concentramos en la simulación computacional, que luego de tener los resultados del ensayo de compresión, podemos obtener unos puntos que, al igual que en la referencia que les presenté anteriormente, se encuentran por encima de las curvas continuas. Entonces, esta sería la curva para un PLA que tiene, por ejemplo, un 1.1 gigapascal de módulo de elasticidad, y las de arriba serían los resultados para un PLA de 2.5 gigapascales, que sería nuestro espacio de diseño. Son los rangos máximo y mínimo en los que se puede encontrar el PLA. Entonces, ya con esta simulación computacional podemos pasar a la parte de optimización topológica. Como objetivo tenemos minimizar la flexibilidad que es equivalente a maximizar la rigidez. Tenemos una fracción de volumen aquí de referencia de 50% y hay unas restricciones de manufactura. Para garantizar la periodicidad en las tres direcciones, pues vamos a poner 3 planos de simetría que pasan por todo el centro de nuestro cubo. También tenemos restricciones de manufactura adicionales para la impresión 3D, que ahorita las explico con detalle. Pero es importante destacar que aquí hay unas regiones, las que están en rojo, que no hacen parte de la optimización, es decir, esas regiones se van a mantener para las topologías finales, esto con el objetivo de poder seguir garantizando que ahí sean aplicadas las condiciones de frontera de las cargas del ensayo de compresión. Es necesario tener varios tipos de casos, es decir, aquí tenemos 3 casos donde hacemos el ensayo de compresión en esa geometría en las 3 direcciones, porque solo así podemos garantizar la periodicidad. Hay diferentes maneras de implementarlo. Aquí utilizamos el software ANSYS y esto es simplemente un ejemplo en el que se muestra cómo se puede implementar. Entonces son 3 casos estructurales, cada uno en cada dirección, y los 3 se ingresan a un único módulo de optimización topológica. Estos son los resultados base. Entonces luego de 25 iteraciones se tiene una convergencia, una fracción de volumen que está muy cercana al objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de optimización topológica? Aquí utilizamos el método conocido como SIMP. Y lo que hace es definir las regiones en las que va a asignar material, estas regiones grises. Luego él identifica las regiones que no contribuyen a la rigidez, entonces las pone como rojas, no hay material. Y hay unas regiones intermedias que son las que están en color café, en las que contribuyen un poco a la rigidez. Entonces, es necesario hacer un procesamiento en el que uno como diseñador decide cómo interpreta esas regiones intermedias. Es común utilizar filtros o simplemente se descartan a partir de cierto valor de pseudodensidad. Aquí se muestra cómo es la evolución del proceso de optimización topológica, donde inicia el material depositado en las zonas de las condiciones de frontera para luego ser llevado al resto de la celda unitaria, donde se ve que efectivamente asigna material en las aristas y deja unos agujeros en los centros de cada cara. Ese postprocesamiento del que les hablé ahorita es muy importante porque, por ejemplo, este sería el resultado sin hacer el postprocesamiento. Como nosotros estamos utilizando una malla de elementos finitos hexaédricos, aquí vemos que se quedan muchos cubitos. Entonces esos cubitos hacen que la
la superficie sea muy discontinua. Eso para la manufactura y para el desempeño mecánico final no es adecuado. Entonces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, utilizar técnica de el promediado en nodos. Entonces esos cubos son convertidos en tetraedros. Entonces se hace una simplificación, como por decirlo de alguna manera, de cuadrados a triángulos, y esos triángulos permiten tener una superficie un poco más adecuada para la manufactura. Uno puede hacer adicionalmente procesos de suavizado de esa superficie para poder pasar de esta topología a esta topología. Por supuesto, en ese proceso de simplificación para manufactura, uno puede cambiar un poco los resultados de rigidez y por lo tanto es necesario hacer validaciones con la geometría final. También es importante garantizar la independencia de malla. Entonces aquí los resultados de base, simplemente como modo de ejemplo, los utilizamos con 13 elementos finitos en cada dirección. Pero si por ejemplo tenemos una malla mucho más fina, vemos que la topología final se mantiene, es decir, hay unos agujeros en el centro de cada cara, en el centro del cubo, pero empezamos a capturar detalles geométricos adicionales. Por ejemplo, vemos que ya al hacer el suavizado no quedan los agujeros en cada cara totalmente circulares, sino que empiezan a tender más hacia un cuadrado curvo. Yo les indiqué anteriormente en las curvas que uno puede obtener diferentes valores de rigidez o de desempeño mecánico dependiendo de la porosidad. Entonces aquí eso es genial de la optimización topológica, porque la porosidad yo la puedo controlar con la restricción en la fracción de volumen. Entonces dependiendo de la prótesis que yo estoy diseñando, voy a poder tener una fracción de volumen objetivo y la topología pues va a ser efectivamente muy diferente. Yo les mencioné ahorita unas restricciones de manufactura. Esta restricción de manufactura se conoce como el tamaño mínimo del miembro estructural. Es decir, aquí yo permito que hayan regiones estructuralmente muy pequeñas en comparación con las del lado derecho. ¿Qué es lo que sucede cuando yo permito que hayan regiones muy pequeñas? Que los agujeros van a tener aquí superficies muy delgadas, los cuales pueden tener inconvenientes para la impresión 3D por FDM, cuando se tienen boquillas, por ejemplo, de 0.4 milímetros, que son las tradicionales. Mientras que cuando yo implemento la restricción en el tamaño mínimo del miembro estructural en un valor un poco más grande, pues ya no voy a tener el problema de esas superficies extremadamente delgadas en los agujeros. Adicionalmente, implementamos una restricción del ángulo de voladizo para impresión 3D. ¿Qué es lo que sucede? Yo les mostré ahorita cómo la impresión 3D por FDM va soportando las capas de abajo, las capas de arriba y las capas de abajo. Pensemos en la capa que se va a generar aquí. Esta región no tiene dónde soportarse, entonces dependiendo de la configuración de nuestra impresora 3D, puede que cuando se esté imprimiendo esta zona, simplemente el material se caiga mientras se está depositando. Entonces ahí uno tiene varias alternativas. Una alternativa es utilizar material de soporte, pero eso requiere procesos de eliminación de ese material de soporte luego de que termina la impresión. Entonces lo que se busca con los scaffolds, como son geometrías tan intrincadas, usualmente es no tener que utilizar material de soporte. Lo que uno hace es implementar una restricción de manufactura de ángulo de voladizo. Uno muy común es de 60 grados, pero puede ser menor, y consiste en que, miren que ya aquí no va a ser una geometría casi que subiendo en vertical y luego en horizontal, sino que se va a ir comportando en un ángulo suave, de tal manera que las regiones se vayan pudiendo soportar adecuadamente en las capas de abajo. Igualmente quedó una región aquí que es totalmente horizontal, depende de la malla, porque aquí tenemos una malla muy gruesa como les mostré anteriormente a modo de ejemplo, pero adicionalmente depende de la configuración de nuestra impresora 3D, porque como estamos trabajando con geometrías tan pequeñas, puede que la impresora 3D sea capaz de unir estos dos puntos durante el recorrido del extrusor sin que el material se caiga. Anteriormente les mostré que se necesitaban 3 casos de carga para poder tener una periodicidad de las propiedades efectivas mecánicas en las 3 direcciones. Sin embargo, dependiendo del tipo de prótesis, uno puede querer favorecer, por ejemplo, una de las direcciones. Entonces, que
la topología sea optimizada, por ejemplo, para este caso de carga de compresión vertical. Este es el resultado. Evidentemente la topología cambia porque va a favorecer la rigidez en este sentido, pero algo muy interesante es que seguimos manteniendo la conectividad entre diferentes celdas unitarias. Es decir, cuando yo construya el scaffold mediante la réplica de esta celda unitaria en todas las direcciones, voy a tener agujeros de intercomunicación entre ellas, es decir, que van a favorecer y a permitir el crecimiento celular. Como conclusiones, vamos a enmarcarlas en nuestro ciclo de diseño de prótesis con scaffolds. Entonces, pudimos ver cómo abarcamos las primeras 5 etapas, desde la concepción de un material hasta la selección y diseño de un scaffold con simulación computacional y optimización topológica. En particular, destacamos que nuestros resultados de optimización topológica fueron verificados con resultados de la literatura y adicionalmente pudimos implementar restricciones de manufactura pensando en la impresión 3D con FDM de polímeros. ¿Qué es lo que sigue? Pensando en la optimización topológica de scaffolds, el paso inmediato es introducir en la función objetivo de la función a la que quiero optimizar una respuesta biológica para que favorezca también el crecimiento celular. Esto va a cambiar las topologías, pero van a ser más robustas a ese balance entre la rigidez y la respuesta biológica. Luego uno con esas topologías finales hace una validación de cuál va a ser la rigidez final y la resistencia, a ver si se están presentando esfuerzos dentro de los límites permisibles para nuestro material, el PLA, y algunas restricciones, verifica algunas restricciones adicionales de manufacturabilidad. Finalmente uno lo que hace cuando ya tiene completamente caracterizados esos scaffolds y diseñados con optimización topológica, con ese balance mecánico y de respuesta biológica, procede a realizar la manufactura y caracterización experimental y luego extender esos resultados al diseño de prótesis, ya no pensando solamente en estructuras unitarias o en algunos arreglos de referencia, sino ya tiene como objetivo el diseño de prótesis con una geometría en particular, con una rigidez y resistencia esperadas, y implementa el mismo ciclo de diseño que describe para el scaffold para esa prótesis, utilizando simulación computacional, optimización topológica, impresión 3D y caracterización mecánica. Aquí presento las referencias que les mostré durante la presentación, por si alguno tiene interés en alguna en particular, y eso ha sido todo por el momento. No quería cerrar sin antes agradecer a todos ustedes por la atención y a la institución universitaria Pascual Bravo porque todo lo que les acabo de presentar fue enmarcado dentro de este proyecto interno. Muchísimas gracias y hasta la próxima.